Y tenemos la posibilidad de conversar y saludarlo primero al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Rafael, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola Reinaldo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, qué bueno que nos puedes atender un ratito porque me interesaba tu mirada, tu opinión ante el anuncio ya del presidente electo, Gabriel Boric, de su gabinete con para mí muchas novedades, entre ellas que ha nominado 14 mujeres, gente muy joven. ¿Cómo lo ves, Rafael? A ver, veo que resolvió de una manera muy inteligente una serie de posibilidades que tenía sobre la mesa. No es un gabinete paritario, es un gabinete donde hay más mujeres que varones, es un gabinete con un promedio de edad, son muy jóvenes, promedio de edad hasta los 41, 42 años. Además de eso, hay independientes, que era una asignatura pendiente, la de que hubiera independientes en el gabinete. La mayoría, la gran mayoría, o por lo menos aquellos que yo conozco, son personas que tienen una alta calificación, incluso personas que ya eran conocidas, por ejemplo, Isquia Siches, ¿no?, que es la ministra de Interior y Seguridad Pública. Eran conocidas, ella fue durante muchos años presidente del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, sí, de acá de Chile, pero no estaba muy vinculada con la política, irrumpió en la política después que se produjo el resultado de la primera vuelta y bueno, es en la historia la primer ministra de Interior y Seguridad Pública. Entonces, en general es una mezcla, un blend muy inteligente entre todas las... y otra cosa también muy importante, no me quiero olvidar, el gabinete supuso ampliar la base parlamentaria que tenía por exclusivamente los votos de apruebo de dignidad el presidente Boric, o sea que eso también es una cosa muy positiva porque estaba muy en desventaja en el Congreso, ¿no? Claro. ¿Nos puede decir algo te voy a preguntar de dos o tres ministros designados? La nueva canciller que va a tener Chile, que es Antonia Urrejola Noguera, ¿tenés Sí. algunas referencias sobre ella? ¿La conocés? Sí, por supuesto, ella desde hace muchos años, desde el 2006 yo diría, se especializó en derechos humanos y en ese carácter básicamente tuvo cargos importantes en los organismos multilaterales, ya estuvo en la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos hasta no hace mucho. Es una persona muy respetada, tiene una trayectoria muy sólida en esa materia, con lo cual también el presidente manda un mensaje, porque no solamente porque es independiente Antonia, sino porque además de eso tiene una especialidad de derechos humanos que fue una especialidad muy meneada, digamos, en Chile después de los episodios del estallido del 18 de octubre del 2019. Claro. Y que en algún momento conversamos sobre qué podía pasar si no ganaba Boric, ganaba Katz. ¿Qué te parece ahora que puede pasar? ¿Qué impacto puede tener el gobierno de Boric en la relación con Argentina? A ver, a mí me parece que son dos cosas distintas, ¿no? El gobierno de Boric es una experiencia muy lejos de lo que se pronosticaba, la extrema izquierda. Es una experiencia, para citar a una persona muy cercana al presidente, de centroizquierda. O sea, una experiencia entre la izquierda y la socialdemocracia. Y así lo indican las designaciones y el hecho de que el ministro de Hacienda sea Mario Marcel, que es una persona de un enorme prestigio, que hasta ahora, que también es independiente, que hasta ahora venía a cargo del Banco Central. Entonces ha sido heterodoxo en ese sentido y
y la agenda que tiene por delante Chile es una agenda muy interesante, muy demandante también, porque no hay que olvidarse que al mismo tiempo está rodando un proceso constituyente. Claro. Y los convencionales han sido sumamente celosos y, en el buen sentido de la palabra, han sido sumamente exigentes en no sumarse a la discusión partidaria vinculada con los cargos al Ejecutivo o vinculada con la votación. Entonces, seguramente de la Convención Constituyente va a salir un reclamo constitucional vinculado con la educación pública de calidad, la salud pública de calidad, un sistema previsional que no sea que sea un poco más justo que el sistema previsional que hay hasta este momento, y esos son puntos del PBI, cumplir con eso, ¿no? Ahora, todo el discurso del presidente electo tiene que ver con la gradualidad del cumplimiento de las deudas sociales. Nadie espera que de un día para el otro haya de repente un sistema de educación pública de calidad gratuito. Se va a ir haciendo de a poco. Ahora, ese de a poco tiene algunas ventajas. Chile es un país que está muy poco endeudado con el exterior. Calcula que Chile tiene un endeudamiento de alrededor de 27, 28 puntos de su Producto Bruto Interno, y se admite a nivel internacional un endeudamiento de un 70% del Producto Bruto Interno como un extremo de la normalidad. Por el otro lado, es un país que tiene una economía muy basada en el comercio exterior, entonces es una economía liviana. Liviana en el sentido de cuando vino la crisis sufrió mucho al principio, pero cuando la crisis empezó a dejar pasar algunos rayos de sol, levantó muy rápido, ¿no es cierto? Es decir, este año creció, creo, el año pasado terminó creciendo el 11, el 12%. Entonces, me parece que es una muy buena perspectiva. El presidente habló de un eje progresista en Sudamérica, mencionó expresamente a Lula, mencionó expresamente a Pietro en Colombia, a Lucho Arce en Bolivia. Me parece que es una experiencia sumamente interesante y a mí me parece que no vamos a tener problemas con Chile. El tema es que Argentina tiene problemas y los tiene que solucionar de alguna manera y luego pensar exactamente qué tipo de cosas podemos proponer y hacer conjuntamente. Creo que hasta ahora todos, acá en Chile, todas son noticias razonables. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Federico Yáñez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Marcabas recién el pragmatismo tanto en política exterior como en Hacienda, que si bien está dividido en Hacienda y Economía, es como que Hacienda va a ser el que tome las decisiones más fuertes, pero pareciera como que en lo político sí se nutrió de los propios. Digo, Camila Vallejo es la secretaria general de Presidencia, Giorgio Jackson, secretaria de Gobierno y vocera, Giorgio Jackson, secretario general de Presidencia, y la misma Isquia Siches en Interior. Digo, eso, a los que temen por la, entre comillas, radicalización, ¿preocupó o es algo que era esperable? No. A ver, todo presidente tiene un núcleo contiguo que es de gente de su más absoluta confianza. Él con Giorgio Jackson son prácticamente íntimos amigos de hace muchísimo tiempo, como lo era con Jorge Sharp, que es el alcalde de Valparaíso. Lo que pasa es que cuando uno lee, los libros de Giorgio Jackson, o cuando uno lee la trayectoria de Isquia Siches, para hablar de los nombres que me dijiste, o cuando uno escucha las declaraciones de Camila Vallejo, no nota un fervor que pueda llegar a preocupar a lo que se llama, entre comillas, los mercados. De hecho, Mario Marcel
es, según, no solamente fue elegido el año pasado el mejor banquero central del mundo, sino que es el actor de la economía más prestigioso de Chile. Entonces, la elección de Mario Marcel produjo instantáneamente, por ejemplo, la caída del dólar. Por supuesto estamos hablando de magnitudes chilenas, ¿no? O sea, no son magnitudes argentinas, sube poco, baja poco. Produjo rápidamente un alza de la bolsa, porque da seguridades, porque en algunos momentos de la historia económica reciente tuvo actitudes muy elogiables, muy valientes. Entonces, me parece que no, yo no noto todo el tiempo, tengo reuniones con grupos empresariales por cosas vinculadas con Argentina, yo no noto ninguna exasperación, ni ninguna preocupación, ni ningún gesto destemplado. Eso no quiere decir que la vaya a tener fácil el nuevo gobierno, porque bueno, se fueron acumulando muchos años de reclamos incumplidos y además en general Chile como individuos es un país que internamente está muy adeudado, claro, porque naturalmente la fluidez del crédito y la posibilidad de comprar cualquier cosa a crédito, bueno, la gente se compró cualquier cosa, claro, después a fin de mes vienen las cuentas. Entonces, eso produjo una angustia. Han hecho publicidad con el tema de la angustia de estar endeudado y de vivir endeudado, o de no tener acceso a un sistema de salud digno, que uno cuando lo tiene lo naturaliza, pero o se queja de que hay humedad en la pared, pero ustedes no saben lo que es no tenerlo. Claro. Entonces, Rafael, te hago dos preguntas puntuales que son temas que generan polémica. Boric en su momento criticó a Venezuela, incluso esto motivó algún cruce con Rafael Correa. ¿Hay una nueva mirada en relación a ese tema? Digo, ¿hay una izquierda latinoamericana que empieza a tomar distancia de algunos gobiernos que no respetan los derechos humanos según los estándares de los organismos internacionales independientes? Yo diría que, Reinaldo, que hay un acercamiento entre dos extremos. Me parece que hasta este momento, o hasta hace poco, las miradas eran blanco-negro. Por un lado, quienes querían, quienes jugaron esa presidencia ficta del señor Guaidó, ¿no es cierto?, que fue una especie de extremo de injerencia, de intromisión, y por el otro lado, quienes se negaban a ver lo evidente. Me parece que el hecho de que Venezuela, por sus propios esfuerzos, esté mejorando en su economía, que haya algunos atisbos de salida que no impliquen rupturas demasiado violentas, eso favorece a que las posiciones se acerquen. La crítica de Gabriel Boric es una crítica que no es nueva, viene ya de hace rato. Está muy vinculada con algunos episodios que en su momento registró y difundió la doctora Bachelet. Claro. Me parece que va a ser una cosa mucho más equilibrada en el sentido de que ni el Grupo de Lima, creado y en el momento de su creación, la carta fundacional condenando a Maduro, y había sido creado como una instancia mediadora o articuladora, ni eso, ni tampoco la condescendencia absoluta frente a cosas que en definitiva quien le hacen mal es al pueblo de Venezuela. Y que son a todas luces inaceptables, ¿no? Eso... Y que son a todas luces inaceptables, no se puede aceptar lo inaceptable. Claro que uno no puede convivir con eso, porque lo único que absuelve esas actitudes es el
signo ideológico. Entonces, me parece que es razonable tener... Porque tampoco es un exégeta del antimadurismo, Una cosa equilibrada, una cosa... No, bueno, pero si hay violaciones a los derechos humanos hay que condenarlas, no importa el gobierno que la ejecute. Sí, exactamente. Te hago una última, sé que estás muy ocupado, te hago una última. Finalmente se liberó a Jones Wala, está tratando de volver a la Argentina. En algún momento se te criticó mucho por haber participado de una audiencia. ¿Qué pasa ahora? ¿Tiene algo que ver la Embajada Argentina con la posibilidad de que Jones Wala vuelva al país? Nosotros, técnicamente, las críticas vinieron de mentiras de los medios de comunicación. El 80% de las cosas que motivaron críticas y que motivaron airadas protestas de la oposición tenían que ver con una versión de los hechos que era diametralmente opuesta. O sea que las críticas fueron a una mentira. La Embajada Argentina tiene la obligación, a pedido de un ciudadano argentino en conflicto con la ley, de prestarle asistencia. Esa es una obligación que tiene. Prestarle asistencia no quiere decir abogar, para eso tiene sus abogados. Quiere decir asistirlo, movilizarse hasta la unidad carcelaria donde está, tomarle la huella genética, sacarle el documento porque no estaba documentado, ese tipo de cosas. En ese contexto se dio mi intervención. Ahora, naturalmente, el pedido para poder cumplir con lo que le queda de, digamos, de condena, para poder cumplirlo en Argentina, es un trámite del cual nosotros somos carteros. A nosotros nos llega la petición y nosotros la transmitimos a la Cancillería Argentina para que la Cancillería Argentina le dé el trámite previsto que implica la intervención del Ministerio de Justicia. No tenemos una actividad sustantiva, sino simplemente de auxilio diplomático. En definitiva, ¿es la Cancillería la que va a autorizar o no el ingreso? No, en definitiva va a ser el gobierno argentino, oído el ministro de Justicia y razones técnicas, porque no es muy sencillo, porque hay que ver si cuando nosotros tenemos un convenio con Chile hace mucho tiempo de cumplimiento de la pena de prisión en el país de nacimiento o de nacionalidad. O sea, lo único que estamos haciendo es cumplir una norma existente, además es una norma bilateral. Ahora, dicho esto, las modalidades de cumplimiento de la prisión, de la libertad condicional no son iguales, no son idénticas. Entonces hay que ver en qué medida el cumplimiento de las medidas bajo las cuales se concedió la libertad condicional en Chile se cumplen en Argentina. Si ese proceso, que es técnico, si ese proceso arroja un resultado positivo, seguramente se va a dar la autorización. Bien, y perdona que te mentí, te hago una más porque me olvidé de los camiones, los 3.000 camiones que están varados en la frontera. Sí, estamos hoy a la mañana, por ejemplo, mi tragedia fue esa, pero estamos desde el viernes de hace 10 días negociando con Chile, tratando de encontrar un punto de equilibrio. La medida fue unilateral. No, ¿Por qué los traban? ¿Por qué los paran? Claro, el problema fue el siguiente. En la parte chilena del Paso Libertador, ¿no es cierto?, donde se permite el ingreso a Chile, la parte argentina da la salida de Argentina. La parte chilena da el ingreso a Chile. En esa parte empezaron a tomar aleatoriamente el test de antígenos. Y el test de antígenos empezó a arrojar una prevalencia de casos de COVID que la gente, los empleados de aduanas, ellos fueron quienes plantearon el problema, los empleados de aduana consideraron muy peligroso. Estaba entre el 10 y el 17% de los testeados eran positivos en el test de antígeno. Entonces dijeron, nosotros así no trabajamos más, de un día para el otro. Y bueno, claro. A partir de ahí empieza la discusión, ¿no? Discusión donde Argentina o la parte argentina tiene razón en muchas cosas, y si uno quiere
tratar de comprender por qué hizo esto Chile, tiene que pensar en la incalculable cantidad de dinero que Chile invirtió en que su población tenga un nivel de contagios y de muertes importante, pero muy bajo. Entonces, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, no este episodio, sino que Chile iba a endurecer su frontera, porque está cuidando una inversión en el área sanitaria y muy costosa. Además, la actividad, digamos, vinculada con la pandemia, todo lo que son notas a científicos, medidas, declaración de zonas donde la pandemia aumentó y entonces hay que tener restricción a la circulación, es permanente, es constante. Entonces a mí me parece que bueno, que nosotros estamos defendiendo el interés argentino como corresponde y que Chile está defendiendo, a nuestro modo de ver, de una forma que no compartimos, está defendiendo el interés chileno. Bien. Rafael, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a usted.